Esta mañana me gustaría reflexionar, como dijimos al principio, sobre la importancia y la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. ¿Y eso por qué? Bueno, pues de vez en cuando hay que hablar de eso, ¿no? Pero aparte de eso es porque creo que es una de las posibles conclusiones importantes de la serie que hemos estado viendo todo el verano. Recordáis que durante todo el verano hemos estado acompañando al pueblo de Israel en su paseo por el desierto desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? ¿Os acordáis? Y bueno, realmente es la historia de una liberación, por un lado, pero es la historia también de un fracaso, por otro lado. Porque ese pueblo, esa nación, destinada a entrar en aquella tierra, pues no entró. Aquella generación tuvo que estar vagando por el desierto 40 años hasta que la siguiente generación por fin sí que entró. Y hay una conclusión, si quieres, del Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos, que dice por qué ese fracaso de Israel. No es que yo quiera esta mañana coger lo negativo y aquí ponernos mal, ¿no? Pero como hemos estado diciendo en Corintios 10, dice que eso que le pasó a ellos es un ejemplo para que a nosotros no nos pase. O sea, que hemos de tomar nota de lo que ellos pasaron para que a nosotros no nos pase, ¿no? Y Hebreos 3:15, que voy a leer, allí encontramos la explicación del autor de esta carta acerca de ese fracaso que experimentaron los israelitas, ¿vale? Dice así: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la voz de Dios, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fijaos, la explicación del Nuevo Testamento, ¿no? Dice el 18, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo Dios? A los que desobedecieron. Y luego concluye también, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fijaos estas dos palabras, que son malas. Incredulidad, desobediencia. Es la causa por la que los israelitas no pudieron cumplir el propósito de Dios. Y creo que podremos aún afinar más, buscando la causa. ¿Qué hay debajo de incredulidad y desobediencia? Hay un salmo que explica una de las historias que nosotros hemos estado viendo, el Salmo 106, que es una narración, el 105 también lo es, de la historia de Israel, y hay un momento en el que el salmista dice, 24, pero aborrecieron la tierra deseable. ¿Y ahora qué dice? No creyeron a su palabra. Esto se refiere al episodio cuando ya fueron los espías, reconocieron la tierra, vieron que era una tierra buena, que fluye leche y miel, fértil y deseable, ¿no? Dice el Salmo. La tierra deseable, era una tierra que tenía que haber sido una tierra deseable para ellos, pero la aborrecieron y creo que nos está dando una explicación. No creyeron a su palabra. Y luego dice, antes, versículo 25, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. No creyeron en su palabra, no oyeron la voz de Jehová. O sea que si afinamos, ¿de qué está hablando el autor de la carta a los Hebreos? Está diciendo que el problema fue no creer la palabra de Dios y el problema fue desobedecer la palabra de Dios. Es bastante sencillo. Ahora, precisamente esta historia está explicada en la carta a los Hebreos, que no iba dirigida a los judíos de Moisés, iba dirigida a los cristianos ya convertidos al cristianismo del primer siglo. ¿Por qué el autor de la carta a los Hebreos escribe esto? Fíjate
lo que dice el capítulo 4, versículo 1, que es la continuación de la lectura que hemos empezado. Dice el versículo 1 del capítulo 4, temamos pues, se refiere a ellos, a los creyentes del primer siglo, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Sabéis que este texto utiliza la palabra reposo bastante ampliamente. No solo se refiere a la entrada en la tierra prometida de aquellos israelitas, sino a la vida eterna. Entonces, está jugando un poco a todo, ¿no? Pero lo que está diciendo es que, ojo, los cristianos del primer siglo, y podríamos decir, ojo nosotros, que si hemos visto una historia de fracaso, a nosotros nos puede pasar también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios por nosotros no sea creída o no sea obedecida. Esto es lo que acaba de decir. No les aprovechó a los judíos oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pero los que hemos creído, dice el autor de la carta a los hebreos, sí que vamos a entrar en el reposo, porque hemos creído. Es decir, la palabra de Dios está para ser creída, no para estar puesta en duda, sino para ser creída, y está para ser obedecida. ¿Vale? Y es tan importante este asunto que en este texto en el que estamos, 2 veces se repite lo que leímos antes, al principio. En el versículo 15 hemos leído, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Esto es lo que dice el autor de la carta a los hebreos. Pero lo dice en el versículo 15, pero también lo dice en el 7. Un poquito antes dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que es interesante esto, porque no dice como dijo Moisés. El autor de la carta a los hebreos está dando por sentado que el que escribió el Pentateuco no es Moisés, sí que es Moisés, pero inspirado por el Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo, el autor de Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, versículo 7, 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Qué importante es esto. Porque lo que está dando por sentado es que hemos de oír la voz de Dios. Como cristianos, como el pueblo de Israel igual, hemos de oír la voz de Dios. Pero ojo, porque una vez oída, si no es creída o es obedecida, el corazón de quien la oye se endurece. Se endurece. Y finalmente el texto que estamos ahora viendo acaba así. En Hebreos 4:11, esta sección termina diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿no? Es un poco el tomar nota a nosotros de lo que le pasó a Israel para que a nosotros no nos pase. Y fíjate cómo sigue el versículo que a continuación tenemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo el rato está hablando de la palabra de Dios, oír, creer, pero ahora es como lo sentencia. Ahora hay una sentencia. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es un libro. La Biblia que tenemos aquí no es un libro solamente, claro que es un libro. Tú puedes tener un montón de libros en tu biblioteca o en tu mesita o donde sea, pero este libro no es un libro cualquiera. Este libro es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, es viva. Está viva, no es que vaya saltando de cajón en cajón. Es viva porque transmite vida, porque salva, porque orienta, porque corrige, porque exhorta, porque te da una nueva identidad, porque está viva y es eficaz. Transforma, tiene el poder de transformar. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu
y las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Me hacía falta. Entonces, a la luz de este análisis, si miramos todo lo que hemos estado viendo en el verano y analizamos ese fracaso que podría ser el tuyo y el mío, lo fundamental aquí está en la actitud que tú y yo tenemos frente a la palabra de Dios. Ahí está. Y este problema que se planteó ahí en Israel no es nuevo y es un problema central en la experiencia del ser humano. Fijaos que con Adán, ¿qué pasó con Adán y Eva? Que Dios le dijo a Adán, entre otras cosas, podéis comer de todo árbol del huerto, pero del árbol que está en el medio, ¿no? El de la ciencia del, ¿qué? Del bien y del mal, muy bien, de ese no comáis. Vaya, porque el día que comáis moriréis. Eso es lo que dice Dios, palabra de Dios. Pero luego viene otro personaje que se llama el diablo, Satanás, y entonces habla con Eva y le dice, no moriréis. ¿Veis? Palabra contra palabra. O sea, Dios dice, pero luego viene otro y dice otra cosa. Y dice lo contrario que lo que dice Dios. Y Eva le agrada la idea porque le convencen los argumentos y convence a su marido y Adán desobedece. Él había escuchado de Dios, no comas de ese árbol porque morirás. Pero va y escucha otra palabra contrapuesta y hace caso de la otra. ¿Te das cuenta? O sea, no es una historia que empezara con los israelitas. Y en el desierto a los israelitas les pasa igual. En el monte Sinaí, ¿os acordáis? Cuando llegan al monte Sinaí hay una palabra solemne. Éxodo 19, 5 y 6, ¿no? Porque dice allí que si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Oyeron la palabra? ¿La oyeron allí? ¿Fue transmitida esa palabra? Pero luego, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el episodio de los espías. Tenían esa palabra y tenían otras palabras que hablaban de la victoria, de que Dios lucharía por ellos. O sea, tenían palabra de Dios, habían oído la palabra, pero cuando llegan a enfrentarse a la conquista de la tierra prometida, empiezan a decir otras palabras, a creer otras palabras y a correr entre ellos, a murmurar entre ellos otras palabras. Conclusión, ¿quién ganó? ¿Ganó Dios y su palabra? ¿No? Ganó los pesimistas, los incrédulos, los que no creyeron que Dios era poderoso para ayudar a su pueblo a entrar en la tierra prometida. Fíjate qué importante es esto. Y al final el Señor se enfadó allí, en Números 14, y dice Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me tienen que irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Te das cuenta del problema? Oír la palabra, creer la palabra, ¿no? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y más adelante habla de que por 10 veces han dudado de mí. 10 veces, 10 veces. En diferentes momentos en el camino por el desierto, cuando a la hora de la verdad había que creer, no creyeron. Y el Señor se enfada. Porque en el fondo, no creer la palabra es no creer a Dios. O sea, el problema no lo tenemos con la palabra. La palabra de Dios es importante porque es Dios quien comunica. Es Él. Por lo tanto, si no le creo a Él, tengo un problema. Si no le obedezco a Él, tengo un problema. De hecho, eso es lo que ocurrió luego. Dios les había dicho y lo habían oído, ¿eh? Habían oído, ¿os acordáis? En medio de los truenos, los relámpagos en el monte Sinaí, cuando el sonido de bocina, cuando el Señor había dicho no subáis, no paséis del límite porque como toquéis la montaña ahí os vais a caer fulminados. En ese contexto de máxima autoridad divina, les dijo,
los 10 mandamientos. Que ellos los escucharon, no solo Moisés, ellos también. No te harás imagen, ni te inclinarás ante ella, y pocos días después, ¿qué pasó? Becerro de oro. Dios había dicho, tenéis que entrar en la tierra prometida, pero cuando llega la hora decimos, no nos da la gana de entrar en esa tierra y nos vamos para atrás. Entonces, palabra que no se cree, palabra que no se obedece. El mismo Jesús, el Señor Jesucristo, le pasó lo mismo. Bueno, no le pasó lo mismo, perdón. Intentaron que le pasara lo mismo. ¿Os acordáis cuando Jesús se bautiza en el Jordán? ¿Qué palabras escucha él? Él escuchó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? O sea, qué bonito, ¿verdad? Cuando se bautizó Jesús y subió del agua, escuchó unas palabras de su Padre, y luego se va 40 días al desierto, y al acabar esos 40 días, y está hecho polvo, viene otro con otras palabras. Si eres hijo de Dios, y Dios había dicho, este es mi Hijo amado, y viene el otro a decirlo, no sé si lo contrario, pero ¿no? Viene el otro a sembrar la duda, le está diciendo a Jesús que use su poder para convertir las piedras en pan, porque en el fondo su Padre le ha dejado allí y no tiene solución, estás solo, te han abandonado, utiliza tus recursos. Y luego lo intenta, como no lo consigue, pues lo intenta con despistarle de su misión, de la obediencia. Le ataca en la fe, le ataca en la obediencia. Pero qué interesante cómo Jesús contesta. Cuando la palabra de Dios es atacada por el enemigo, ¿cómo se defiende Jesús? Con la misma palabra de Dios. Por eso contesta las 3 veces a los 3 misiles que le manda el enemigo, el diablo, él contesta con un escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está, no tentarás al Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Está escrito. Qué escena tan importante, porque Adán y Eva, el pueblo de Israel, no nos sirven como modelo, pero Jesús sí nos sirve como modelo en cuanto a su manera de afrontar el ataque de otras palabras frente a las palabras de su Padre que había oído allí en el bautismo. Y esta historia no es solo de Adán y Eva, ni de Israel, ni de Jesús, es tuya y mía. Cada día, tú y yo, que conocemos la palabra, cada día, nos enfrentamos a otras palabras. Cada día, para no creer la palabra de Dios o para desobedecerla. A veces son palabras, pues, de enemigos. A veces son palabras de amigos. A veces son palabras del mundo en que vivimos, de la filosofía de este siglo. A veces son tus propias palabras, ¿no? Pero esta batalla está. Tenemos que ser conscientes. Y tenemos que tomar una decisión muy clara y muy firme. Que la palabra de Dios es la palabra de Dios, tiene toda la autoridad y no puedo dudar de ella, porque es que si no, no voy a creerla y no voy a obedecerla. Y se fue a la porra todo. De hecho, es interesante porque nosotros todos, los que estamos aquí, la mayoría, empezamos creyendo a pie juntillas el mensaje del Evangelio. Y mira que el mensaje del Evangelio tiene tela. O sea, el mensaje del Evangelio te dice que eres un pecador, que eres muy malo, no eres bueno para nada, ni tú ni yo, que pasamos de Dios, que en nosotros está la capacidad de hacer cosas muy malas, muy feas a la gente que nos rodea, etcétera, etcétera. Pero el mensaje del Evangelio era eso. Y nosotros no lo creímos, porque venía de Dios, entendimos eso. Si viniera de un charlatán, no hubiéramos hecho caso. Pero venía de Dios el mensaje que hace un diagnóstico de quiénes somos nosotros y nos propone una solución, que es Jesús, que tuvo que morir en la cruz, que es otra locura, para pagar por mis pecados. Ese es el Evangelio. Y en aquel entonces, cuando creímos esto, lo creímos porque venía de Dios, era palabra de Dios.
a la que tú dudes de cualquiera de los elementos que incorpora el Evangelio, ya no es el Evangelio. Y ya no creerás en el Evangelio. En todo caso, creerás en otra cosa. O no creerás. Ahora, me gustaría aportar 2 ideas más, que son previas. He empezado al revés, porque quería tirar de la historia que ya conocemos. Pero hay 2 ideas que son muy importantes para poder llegar a ese creer en la palabra y ese obedecer la palabra, que son de cajón, pero bueno. Yo me he estado leyendo este libro todo el verano, La revelación de Dios, de Peter Jensen, si alguien lo quiere leer. Poco difícil, pero vale la pena, porque trata todo este asunto de la palabra, la autoridad, la inspiración, etc. Y hay 2 cosas aquí. Mira, una la podemos captar rápidamente en el ejemplo de Jesús. ¿Por qué Jesús se pudo defender del ataque de palabra con la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús se pudo defender? ¿Qué decís? Alguien que lo diga, sí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenía fe en su Padre. Antes que eso, conocía la palabra. Conocía la palabra, claro, porque él dice, escrito está. ¿Dónde está escrito? En la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué libro? La Biblia no. ¿Qué libro de la Biblia? Deuteronomio. ¿Qué capítulo? 8. Versículo 3. Yo porque me lo he preparado. Bueno, pero Jesús se lo sabía. Jesús se sabía que frente a ese dardo envenenado que buscaba quebrar su confianza en el Padre, la alternativa de ese dardo, o el antídoto, como quieras llamarlo, era Deuteronomio 8:3. Él lo sabía. Y eso le llevaba a la historia de Israel y al fracaso de Israel, que él no iba a permitir que le ocurriera a él, aunque estaba allí medio muerto ya. Y luego cuando le lanzan el segundo, ¿qué contesta? Otra vez, escrito está, Deuteronomio 6, 13 y 16, los 2 que siguen. Y esto me lleva a este tercer punto. Aquí la palabra tiene que ser creída y la palabra tiene que ser obedecida, pero es que no va a ocurrir eso si la palabra de Dios no es conocida. Y ahora a nosotros sí esto nos toca. ¿Por qué? Porque mira, a Adán y Eva Dios le habló. Adán le habló primero a él, vaya. Luego a los israelitas Dios les habló. Les habló por Moisés en medio de rayos y truenos. Luego a Jesús le habló el Padre. En la iglesia primitiva tenían a los apóstoles. Y Dios hablaba a su pueblo. Habló. O sea, que lo oyeron. Ahora nosotros no tenemos, normalmente, no sé si a alguien Dios le ha hablado, que podría ser, ¿no? No sería imposible, pero Dios nos ha hablado principalmente, como dice el texto de Hebreos 1, por los profetas, por la Escritura. Claro, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a creerla? ¿O cómo vamos a obedecerla? Jesús se sabía. ¿Tú qué hubieras hecho si el diablo te manda un misil de esa categoría? Un misil de estos balístico para destrozarlo todo. ¿Tú qué le hubieras dicho? A lo mejor hubieras hecho lo que muchas veces hacemos. Después de 40 días sin comer, pues está, el Señor se ha olvidado de mí. Tú empiezas con tus palabras, aquí dentro de la cabeza. El Señor no es tan bueno como me ha dicho en el bautismo, que me ama, mi hijo amado. Para amarme me ha dejado solo aquí en el desierto. Uno podría empezar a dudar y al final convertir las piedras en pan, que era lo que quería él. Por lo tanto, este tercer punto es que la Biblia tiene que ser conocida. Y eso significa, fíjate qué listo soy, me he leído ese libro de teología, que tenemos que leer la Biblia.
Ya te vas a ir de hoy de aquí con una conclusión potente. Si no leemos la Biblia, no podemos conocer a Dios, no podemos relacionarnos con Dios, o nos relacionamos con un Dios que no es completo. Nuestra relación con Dios tiene que ser con aquel que se ha revelado y en su palabra revelada le conocemos tal como es, en toda su majestad, soberanía, amor, misericordia, todo. Si queremos adorar, ¿os acordáis que en enero, me acuerdo que compartí esto? Para adorar aquí en el culto hoy, lo mejor que pudiéramos, tenemos que conocer al Dios que adoramos. Si no lo conocemos, no podemos estar todo el día diciendo que Dios es amor y ya está. Habrá que saber más. Habrá que saber lo que Dios quiere que sepamos. ¿Cómo sabes tú lo que Dios quiere que sepas? Porque lo ha revelado en su palabra. No tenemos otro remedio. Si no leo la Biblia, no puedo conocer al Dios que pretendo adorar, pretendo servir, con el que me pretendo relacionar, con el que pretendo servir, que tengo que saber qué quiere de mí, a qué me dedico, para qué está la iglesia, cómo tengo que ser un padre, una madre, un matrimonio, cómo es la sexualidad, cómo es el trabajo, qué hago con el dinero. Si Dios ha revelado todo eso en su palabra y yo no la conozco, estoy perdido. Es imposible creer esa palabra como debe ser creída y obedecer esa palabra como debe ser obedecida. Es importante que, fíjate, que esta es la conclusión. Ahora, ¿tú y yo leemos la Biblia? Ahí viene la pregunta. ¿Tú y yo escuchamos la voz de Dios? ¿Escuchamos la palabra? Igual estás aquí y has desconectado. Ayer en la excursión estaba predicando el pastor y vi a un joven con el móvil. Digo, escucha la palabra, tío. Pensé para mí, ¿no? Luego yo rápidamente me escuché la palabra. Pero vi al joven allí, claro, no sé cuánto rato estuvo con el móvil. Igual alguien está con el móvil ahora. Esto puede pasar, ¿eh? Este verano han habido artículos de especialistas que dicen que la adicción al móvil, a las redes, a los vídeos de YouTube, etcétera, hace que no tengamos la misma capacidad de concentración, incluso para leer. O sea, ya no hay la misma capacidad para leer bien un texto, porque estás con el móvil, bueno, el joven de ayer pues estaba allí, no voy a decir de qué iglesia era, estaba allí pues escuchando el mensaje, pero tuvo la necesidad de darle un repasito a las redes porque, bueno, yo qué sé lo que estaba mirando, pero ¿me entiendes? Porque claro, ¿hay un problema o no? ¿No tenemos un problema? ¿No creéis que tenemos un problema con todo lo que compite con la lectura de la Biblia? Puede ser las redes sociales, puede ser los vídeos de YouTube, puede ser las series de televisión, puede ser lo que sea. Yo creo, y estaréis de acuerdo, que estamos dedicándole mucho más tiempo a todo eso, que al final son palabras que oyes. Porque al final son palabras que oímos o que cosas que vemos que transmiten mensaje, que te hacen construir una opinión sobre temas, pero estamos despreciando la Biblia como palabra de Dios, porque no estamos acudiendo a ella, no lo estamos haciendo. Luego la opinión que tenemos sobre no sé qué cosa, ¿en base a qué la hemos construido? ¿En base a qué? ¿A la presión de la sociedad, al materialismo que hay, a lo que sea? ¿O en base a lo que yo sé que Dios dice que es esto? Pues si yo no lo leo, no lo sé. Y cuando entonces veo y oigo todo lo que veo y oigo, pues mi opinión está absolutamente influenciada por todo eso otro que veo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, dice Pablo. Que more en abundancia, que vayamos sobrados. No te conformes con venir el domingo a escuchar un sermón. Es algo tuyo y mío. Tenemos que leer la palabra. Jesús le dijo a los discípulos en 8:31, en Juan, que si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad os hará libres. El Martí que ha nacido, me ha hecho recordar un texto
Segunda de Pedro, Primera de Pedro 2:2, ¿sabéis qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos, la palabra. ¿Sabes cómo un niño recién nacido busca la leche materna? Desesperado, y como no se la des, ¿qué pasa? Que te pega. Bueno, no te pega porque no puede, pero te grita. ¿A que sí, Sara? ¿No? O Sara, o Sheila, o todos los que han tenido un bebé. Pero, ¿sabes lo que está diciendo la palabra? Que deseemos, como ese bebé que desea la leche materna, que nosotros deseemos la palabra. Mira, no solo es leerla, es estudiarla. Es leer la palabra, es estudiar la palabra. Aquí, hoy en día hay un montón de sistemas para leer, porque hay devocionales, porque hay libros, hay Biblias con ya comentarios, y podemos escoger cualquier método, podemos quedar con alguien para leer la Biblia, podemos hacer un discipulado, hay discipulados que se lee la Biblia. O sea, hay un montón de recursos para que eso no sea un problema. Y también para estudiarla. Aquí en la iglesia tenemos el PPS, por fin se ha formado un grupo, pero ha costado mucho. Todo el verano, casi que llorando, pidiéndole a la gente que se planteara hacer el PPS, pues si no, no podíamos hacer este grupo nuevo. ¿Por qué cuesta tanto que alguien quiera estudiar la Biblia? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué la palabra de Dios no es tan interesante que quiero desgranarla, saber más que nadie? Bueno, no es para saber más que nadie, pero, o sea, ¿no? Porque a que verdad que lo que nos interesa, nos metemos ahí, a nuestros hijos les gusta algún tema y buscan en YouTube vídeos y investigan. ¿Por qué al creyente no le interesa estudiar la Biblia? ¿Qué está pasando? Claro, si la palabra de Dios no es importante, es porque Dios no es importante. No podemos separar eso. Es la palabra de Dios. Nuestra iglesia, ofrece PPS. Ahora ya está completo. Ahora falta que los 10 que se han apuntado acaben. Que esto a veces cuesta, te puede pasar algo en el camino, pero tiene que haber compromiso con el estudio de la palabra. Hay que perseverar. Tenemos aquí en la iglesia, tenemos el jueves, que ahora vamos a ponerlo en marcha, el estudio bíblico con David Burr. Eso es un privilegio, yo no sé si lo habéis escuchado, pero mira, os voy a decir un secreto. Cuando David Burr empezó el estudio de Hebreos, los primeros capítulos, que hablan mucho del Hijo de Dios, cuando yo venía a la iglesia al culto, adoraba diferente. Porque mi comprensión de la persona tremenda del Hijo de Dios, mira que llevo años en la iglesia y leyendo la Biblia, se mejoró, y como se mejoró mi comprensión, se mejoró mi adoración. Porque fue fantástico. Bueno, no sé los que estaban conectados. Igual algunos no os conectáis, pero lo recibís grabado, que Benjamín siempre lo manda, tiene una lista. Pero yo muchas veces, a veces lo hemos hablado, él y yo, qué pena que la gente no aproveche. O sea, el David Burr es un crack. Tiene 3 comentarios sobre Hebreos, 3 comentarios. ¿Por qué nos interesa? Esto es y es gratis, o sea, no estás pagando nada. Es como hacer un máster sin pagar. Vete a hacer un máster sin pagar, que no hay. ¿Cuánto vale un máster? Oye, ¿por qué no nos animamos a estudiar? Si no puede ser el jueves a las 8, lo escuchas en otro momento. Pero, ¿verdad que se entiende esto? Claro, si hoy soy su voz, si hoy estás oyendo la voz de Dios en relación a este tema, y yo estoy oyéndolo también, porque esto es para mí también, no nos endurezcamos. O sea, si tú sales y yo salgo de aquí sin tomar una decisión que me lleve a leer la Biblia, me he endurecido. Y hay más posibilidades de que siga haciéndolo mal antes que bien. Yo le he dicho a muchos jóvenes que a veces con los que hablo, pues, es que Rubén, la Biblia es un rollo. Es la palabra de Dios. Pero bueno, que me cuesta, que vienen a decir que, oye, pues quedemos,
quedemos, porque a veces es verdad, te cuesta, pues vas a hacer footing con un amigo, pues lo mismo con la Biblia, vas a leer la Biblia con alguien. No pasa nada. Lo importante es acercarse a la palabra, ¿vale? Por último, el otro punto. Por lo tanto, primero, voy a decirlo en el orden debido. Primero, se tiene que conocer la palabra, se tiene que oír la palabra, se tiene que leer la palabra, se tiene que meditar la palabra, se tiene que estudiar la palabra, ¿vale? Segundo, tiene que ser creída. A los israelitas no les sirvió lo que Dios les dijo. Cree. Y tercero, tiene que ser obedecida. Pero hay un salto entre el primero y el segundo que es importante. ¿Por qué si yo tengo que pedirle perdón a mi mujer, no lo hago sabiendo que Dios dice que tengo que hacerlo? ¿Por qué no lo hago? ¿Tendría que obedecer? Sé la palabra, tendría que obedecer. ¿Por qué no lo hago? Porque no me da la gana. Pero Dios dice que le pida perdón. Entonces, Rubén, tienes que obedecer, ¿no? ¿O no? ¿Tengo que obedecer o no tengo que obedecer? Sí, tengo que obedecer no solo porque hay que obedecer, sino porque eso es lo bueno para corregir la relación, para mejorar, para seguir para adelante. Déjate el orgullo a un lado, que somos muy orgullosos, y pide perdón. No disculpas, no. Pide perdón. Las disculpas son una flojera del perdón. O sea, ¿me entendéis? Es como para no pedir perdón, dices me disculpo. El que no quiere pedir perdón dice me disculpo. El que quiere pedir perdón dice, y a mi hijo le digo a veces, dice perdón, en voz alta, así, perdón, 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 ¿por qué? Y perdón, no, perdóname, perdóname, perdóname por lo que sea. ¿Por qué no pido perdón? Porque la Biblia, en ese momento, no es palabra de Dios para mí. No tiene la autoridad de la palabra de Dios que tiene que tener para mí. Y me estoy confrontando yo, o sea, estoy en esa lucha. No quiero. Me gusta un texto, que esto es para este cuarto punto, 1 Tesalonicenses 2:13. Sabéis que la iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar. Así se empieza el texto, alabando a aquella iglesia por su fe, esperanza y amor. ¿Os suena? Y hay una clave. 1 Tesalonicenses 2:13, ¿tenéis ahí? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, está explicando Pablo, está muy contento con esta iglesia, porque cuando él llegó a aquella ciudad después de escapar de Filipos, llegó allí, y entonces, ¿qué pasó? Que empezó a hablar el Evangelio. Pero ¿quién hablaba el Evangelio? ¿Quién predicaba el Evangelio? Era Pablo. Pero fíjate lo que dice aquí. Aquí dice que damos gracias a Dios porque cuando nosotros llegamos allí y os predicamos el Evangelio, recibisteis esa palabra no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Creéis que hay un matiz importante de actitud? Tú puedes escuchar un mensaje, tú y yo podemos acercarnos a la Biblia, a la palabra, como un libro que tiene un montón de enseñanzas y consejos, como otro libro cualquiera. Pero hay un cambio significativo cuando yo creo de verdad que eso es la palabra de Dios. Y que por lo tanto tiene toda la autoridad sobre mí si yo he dicho que soy creyente, hijo de Dios. Tiene toda la autoridad. Entonces yo no tengo derecho a no pedir perdón a mi mujer.
porque estoy bajo la palabra de Dios que es autoritativa sobre mi vida, porque yo he escogido hacerlo. Y no es que tenga que pedir perdón así, tengo que obedecer, voy a pedir perdón. No, pero sí. No, pero sí. Hay argumentos en la Biblia para todas las enseñanzas. No es que tengamos que hacer las cosas ahí renegando, hay que obedecer, hay que obedecer. No, Dios te da sus razones, pero hay que obedecer. Yo no debería permitirme a mí mismo desobedecer a Dios. Si Dios dice que la pornografía es pecado, ¿tengo que obedecer a Dios? ¿O sigo para adelante, como si no hubiera oído nada? Si Dios dice que aborrece el divorcio, porque lo aborrece, y que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿qué tengo que hacer con eso? Si Dios dice que la sexualidad es en el matrimonio, si Dios dice que el dinero hay que usarlo generosamente para la obra del Señor y para los que lo necesitan, si Dios dice que el día del Señor es el domingo y que hay que respetarlo, si Dios dice lo que sea, ¿hay que obedecerle? Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? Podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos cuestionar la autoridad de esa palabra. En el fondo, lo que hacemos alguna vez es como si hiciéramos esto. ¿Tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? O lo que hacemos es interpretar de otra manera lo que dice. No estoy diciendo que no haya que interpretar, ¿eh? O sea, la Biblia hay que entenderla, hay que interpretarla correctamente, hay un contexto histórico, hay no solo un contexto histórico, hay unos géneros literarios. No es lo mismo leer un salmo que leer una carta del apóstol Pablo en cuanto a autoridad, enseñanza, ¿vale? Todo esto lo entendemos. Pero fijaos, yo lo que veo es que al final vamos a interpretar la Biblia normalmente, como suelen decir, arrimando el ascua a mi sardina, o sea, para tener yo la razón en lo que yo quiera hacer y no tener que hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. O sea, somos expertos en darle la vuelta a la tortilla. Y es verdad, por ejemplo, en cuanto al divorcio, ya que lo he mencionado, es un tema complicado, pero y la Biblia reconoce que hay situaciones de divorcio, pero el espíritu de la enseñanza sobre el matrimonio y sobre el divorcio, el que es el que Dios dice, y lo dice muy claro. Lo que no podemos hacer es luego a la ligera ir decidiendo que aquello es otra cosa, que significa otra cosa. No significa otra cosa. Significa lo que significa, y aunque nos duela o nos cueste trabajo, nos puede costar trabajo. Mira, cuando Jesús se va al cielo, ¿sabes qué le dice a la iglesia, a los discípulos, antes de irse? ¿Qué les dice? Además, lo dice Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es últimas palabras del Maestro. El Jesús resucitado, a la iglesia. Él se va y va a dejar... Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda autoridad, o sea, tú imagínate, ahora, la iglesia está yendo a todo el mundo a hacer discípulos. Tú y yo, se nos ha metido en la cabeza el chip, por obediencia, por amor, por razones, por argumentos, como quieras, de que estamos aquí para ir a hacer discípulos a todas las naciones. Estamos invirtiendo nuestras oraciones, nuestro tiempo, nuestro dinero en ese chip que Jesús dejó clarísimamente ahí sentado. Además, con un preámbulo de toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, o sea, como para discutirle, ¿no? Pero yo soy capaz de pasar olímpicamente de lo que Él diga. Yo soy capaz. Y vivir la vida de la iglesia aquí cómodo, sentado, sin pensar en el mundo que se pierde. Fíjate qué importante es este punto. O sea, lo que os propongo, aunque hayan temas difíciles, es que yo tengo que ser muy serio y muy respetuoso cuando me acerco a la palabra, porque es la palabra de Dios. Entonces, aunque tenga que interpretar, y incluso a veces hay temas que hay diferentes opiniones, ¿no? Hay unos que dicen que pasaremos la gran tribulación, otros que dicen que no la pasaremos. Los teólogos discuten y bueno, pues la Biblia permite que hayan dos interpretaciones. ¿Vale? Esto lo entendemos así. Pero no tengamos ganas de que pase. Es que tenemos ganas de que haya muchas maneras de interpretar.
para que al final me resulte a mí más fácil mi vida cristiana. Entonces, lo que estoy diciendo no es que la vida cristiana tenga que ser pesada, pero que no podemos cambiar lo que dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto, ir despacio. Oye, ¿esto quiere decir eso? Sí. Bueno, también puede decir lo otro. Bueno, pero no voy a cargarme. Por ejemplo, una de las cosas que he dicho cuando interpretas la Biblia, aquí hay 2 hermanos que van a hacer un curso en la ET de interpretación de la Biblia. Muy bien. Te puedes apuntar a la Escuela de Teología de la FIEIDE y hacer asignaturas sueltas, otra forma de estudiar, ¿vale? Aquí hay 2 que se han apuntado. Les van a decir que hay cosas que son culturales. Pues claro, en la Biblia hay cosas culturales que uno no dice, no, esto no lo vamos a hacer hoy aquí, ¿no? Pero mi énfasis en esta mañana, que es verdad, pero ojo con querer cargarnos todo lo que no nos gusta con este argumento de la culturalidad. ¿Por qué? Porque la Biblia que tenemos, y no hay otra, es la palabra de Dios dada para toda la vida de la Iglesia. Él ha querido dejarnos este libro, no otro. No hay otro, no hay otra autoridad. Es esta. Si queremos conocer a Dios, si queremos adorar a Dios, si queremos servir a Dios, si queremos lo que sea, es en base a lo que dice aquí. Entonces tiene que ser muy escrupuloso, muy cuidadosa la manera en la que nos acercamos. Lo dice el Señor. A veces uno se puede equivocar, interpretar mal, bueno. Pero como mínimo, que me acerque a la Biblia yo te aseguro que voy a pedir perdón antes, si esto lo tengo un poco más fresquito en mi cabeza. Seguro. O voy a gritar menos en mi casa. O voy a apagar la tele cuando tengo que apagarla, o apagar lo que sea. O dejar de ver. O dejar de ser un adicto. Probablemente, si yo tuviera este concepto que estamos diciendo ahora, y escuchar la palabra como según es en verdad la palabra de Dios, que actúa porque es la palabra de Dios, pero tú tienes que creer que es la palabra de Dios. Y hemos de reconocer que somos muy hábiles para darle la vuelta. Hay discusiones teológicas en esto también, para que no es la mayoría en este país. Pero bueno, me acuerdo, estaba repasando cosas del pasado, cuando se aprobó el matrimonio homosexual, aquí, en el 2005, que hubo un follón en verano entre las iglesias evangélicas, porque unos decían una cosa, otros... La mayoría, entiendo yo que la mayoría decían, pues que, bueno, una cosa es legislar y otra cosa es, para las iglesias o los creyentes, saber si es una opción o no es una opción, digamos, que Dios aprueba, ¿no? Pero entrevistaron a un pastor que fue a la manifestación del orgullo gay, apoyando, y él decía, cuando le entrevistaba el periodista, es un artículo que hay, una entrevista, le preguntan, hablando sobre la Biblia y lo que dice sobre este tema, dice, sí, en las cartas de Sant Pau, en catalán, dice, se'l compara, la persona amb el cobdiciós, l'egoísta y el mentider. Pero aquí es on entra la hermenéutica, dice este pastor. Y dice, Déu inspira els conceptes, pero no las letras. Eso es lo que dijo él. Que la Biblia, lo que vino a decir, y es lo que creen algunos evangélicos, no está inspirada totalmente, sino que lo que está inspirado son los conceptos. Entonces, tu labor como intérprete es descubrir el concepto. Entonces, él decía que, llegando a esa interpretación sobre la familia, la sexualidad y tal, lo que queda claro en la Biblia es que si hay amor y compromiso, todo lo demás vale. Entonces puedes escoger amor y compromiso de Dios para que entonces la creas y la obedezcas, y yo también. Si no, es como que falta algo en la cadena. Para mí esto explica por qué algunos de nosotros, o todos, en el día a día, hacemos lo que nos da la gana en vez de lo que dice Dios que hagamos. No lo considero la autoridad en mi vida, la palabra de Dios. Así que nada, espero que aprendamos de la historia de Israel, que sigamos el ejemplo de Jesús, que supo decir dónde estaba aquello que estaba escrito y defenderse.
porque siempre va a haber palabras en contra. Así que terminamos aquí, vamos a hacer una oración y acabamos. Y vamos a orar por el Samuel, que le tienen que operar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a salir de aquí con un deseo renovado, como bebés que buscan la leche materna, un deseo de leer tu palabra, de investigar en tu palabra, de estudiar tu palabra, de conocerte a ti mejor, de vivir unas vidas que te agraden más y de también tener opiniones construidas con el fundamento de tu palabra, para ser la iglesia que es sal y luz en medio de la oscuridad. Pedimos también por todos los enfermos. Tenemos hermanos que normalmente tienen enfermedades y otros que están en residencias, hermanos mayores. Día 13, queremos pedirte, Padre, por él, por su ánimo, la fortaleza, que él pueda también agarrarse a ti y a tu palabra, que es cierta, a tus promesas, para poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y pedimos que guíe para que lo hagan perfectamente bien, que él pueda tener una buena recuperación. Oramos por Rick también, el director de la casa en Arequipa, donde están Dani y Rosita, por esa situación tan difícil de salud y otros que están igual. Oramos, Señor, que sea tu voluntad, pero que en medio de estas pruebas tan duras tú sostengas la fe de cada hijo tuyo. Y si alguien aquí pues también está pasando dificultades o problemas, ayúdanos a ser de apoyo como hermanos, pero también, Señor, haz tu obra en medio de esos problemas para que la fe que nos has dado pueda crecer, sea aprobada, sea fortalecida y podamos hacer como Jesús en el desierto, que proclamó su confianza en el Padre. En su nombre te damos las gracias. Amén. Muy bien. Pues ya podemos marchar, podemos saludarnos, que tengáis una buena semana.